Bueno, mi nombre es Santiago Brecea Rueda, de la carrera de Administración y Dirección Empresarial Modo Dual. Esta es la entrega del proyecto final de Fe y Mundo. Y pues vamos a iniciar con la entrevista a Miguel Álvarez, que es un predicador de la religión cristiana. Bueno, pues como primera pregunta, pues ¿cuánto tiempo has profesado como cristiano? Bueno, yo conocí a Cristo hace 10 años, cuando tenía 18 años, hoy tengo 28, por una tía mía que me compartió el Evangelio. Este, Ella prácticamente me vio y me dijo, hijo, tú necesitas a Cristo, tú eres un pecador, tú no tienes méritos en ti mismo para ganarte el favor de Dios. Y ahí empezó todo, hace 10 años. Ok. Y pues como tengo entendido de que pues ya llevas pues 10 años desde el inicio, ¿cuándo empezaste a predicar ya en estos lugares? Porque pues te han invitado a dar pláticas y todo eso. Bueno, sí, yo empecé a estudiar el Seminario Bíblico Palabra de Gracia hace aproximadamente, bueno, no aproximadamente, hace 6 años, hace apenas unos meses lo acabé. Este seminario pues consta de los primeros 2 años se concentran en lo que se llama Biblia y Teología, es decir, un panorama completo de la Biblia, de, de tapa a tapa, para después llevar la parte de teología sistemática. Luego, los siguientes 2 años, bueno, ya se empieza a ver consejería bíblica, ministerio pastoral, historia de la iglesia, predicación expositiva, y fue más o menos en este año que yo empecé a compartir ahí en mi iglesia, en el grupo de jóvenes, y bueno, también en algunas iglesias que de repente me invitan a compartir ahí. Y bueno, ya de forma más concreta, de forma ya, digamos, lo habitual, empecé a compartir ya que estaba tomando los últimos 2 años del seminario, que son idiomas bíblicos, donde llevas griego para el Nuevo Testamento y hebreo para el Antiguo Testamento, para entender más precisamente lo que dicen las escrituras. Ah, pues súper bien. ¿Y qué es lo que te causa mayor satisfacción al estar ahí dándoles la explicación a los jóvenes de qué es el cristianismo? Mira, la mayor satisfacción no es el estar haciendo algo para uno mismo. La mayor satisfacción es cumplir con lo que se le llama la gran comisión, es decir, lo que dice Mateo 28, 19 y 20, donde Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él indicó que fuéramos claramente a compartir el mensaje de la salvación, que fuéramos y le dijéramos a todo hombre y mujer en este mundo, igual que a nosotros se nos dijo, que nosotros no somos dignos del perdón de Dios, que nosotros, a pesar de que fuimos creados por Dios y recibimos todo lo que hoy tenemos por parte de Dios, nosotros hemos blasfemado en contra de Dios, hemos pecado en contra de Dios, hemos estado puestos todos los días de nuestra vida en enemistad con Dios y por lo tanto necesitamos entrar en términos de paz con Dios. Y esto solamente se concreta a través del Evangelio, a través de decirle a la gente que Dios envió a su Hijo Jesucristo para vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, para que nos impedía por nuestro pecado estar en términos de paz con Dios, y entonces que Él muriera en una cruz y tomara nuestro lugar como pecadores, para que nosotros pudiésemos tomar su lugar como el único santo y justo, para que la justicia de Dios fuese imputada en nosotros y entonces nosotros pudiéramos estar en términos de paz con Dios. Esa es la gran satisfacción que debe de haber detrás de todo creyente, no solamente un predicador, de todo creyente que enseña las escrituras, debe de estar la gran satisfacción de compartir el mensaje de salvación a otros, porque de eso depende su eternidad. ¿Alguna vez has sentido discriminación o has sufrido rechazo por ser cristiano? Sí, definitivamente. Este,
Cuando uno llega a la fe debe de llegar sabiendo que va a sufrir discriminación y que va a sufrir el rechazo y la segregación de los otros. El Sermón del Monte, que es uno de los pasajes más amplios y ricos que tenemos acerca de la enseñanza de Cristo, cubre pues prácticamente 2 capítulos enteros del Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5. Ahí al inicio del Sermón del Monte, apenas en los primeros versículos, él dice: Bienaventurado cuando por mi causa os persigan y os vituperen, diciendo toda clase de mentira. Este pasaje lo que nos está diciendo es: definitivamente, por causa de mí, van a perseguirlos y vituperarlos. Es decir, el creyente va a ser, y en el contexto de ese entonces, iba a ser perseguido, iba a ser juzgado, iba a ser incluso hasta torturado. De hecho, todos los apóstoles murieron de una forma así. Murieron perseguidos, martirizados. Grandes creyentes a lo largo de la historia fueron martirizados. Los reformadores lo fueron. Aún hoy día, creyentes en Medio Oriente, en China, en Rusia, son, en el mejor de los casos, encarcelados y en el peor de los casos, son muertos, son asesinados por causa del Evangelio, por una simple y sencilla razón. Compartir el Evangelio, compartir lo que dicen las Escrituras, es decirle a los hombres que son pecadores, que son indignos delante de Dios, que como enseñan las Escrituras en Romanos 3:23, todos pecaron y por lo tanto todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No es fácil decirle a las personas: eres un pecador, no hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo y estás destituido de la gloria de Dios. Aunque después le des las buenas noticias del Evangelio y que a través de Cristo hay un camino a la salvación, los hombres naturalmente van a rechazar a Cristo. Por eso decía el teólogo, el gran teólogo del siglo pasado, R.C. Sproul, que acaba de fallecer hace poco, que si tú predicas el mismo mensaje que Cristo predicó, vas a obtener el mismo resultado: gente buscando matarte. A Jesús lo mataron porque predicó el mensaje de la salvación que confrontaba el pecado de los hombres y además porque él mostraba una vida de santidad y pureza, contraria a la vida de pecado y libertinaje que existe en el mundo. La gente no va a ver a un creyente, a un cristiano, comportarse de una manera diferente y pensar: qué agradable sujeto. Uno quisiera esperar eso, que tú dijeras: oye, este hombre no miente, no roba, no engaña a su mujer, no se embriaga, ni siquiera habla con un lenguaje vulgar o grosero o agresivo con otros, y decir: ay, qué agradable sujeto. La realidad es que la gente rechaza eso. Y te decía: ay, qué marica que no quiere tomar. Ay, mira, no está ni viendo otras chavas. Ay, míralo, se siente muy santurrón. Esa es la realidad y eso es lo que vive cada creyente a lo largo del mundo. Rechazo, discriminación y segregación. Aquí en México no lo tenemos tan marcado porque aquí no te matan por predicar el Evangelio. Pero la mayor cantidad de mártires a lo largo del mundo provienen de las misiones que la iglesia protestante, la iglesia cristiana envía. Sí. Y con todo esto de conocimiento, ¿tú consideras que el cristianismo es la única y verdadera religión? Sí, totalmente. Yo considero que el cristianismo es la única religión verdadera. Y voy a explicar por qué. Solamente existen, si tú eres estricto en el estudio, 2 tipos de religiones. Y nótese que digo tipos, porque muchos dicen: existen tantas denominaciones, miles, y incluso hay quienes dicen que son decenas de miles de religiones. Pero si nosotros nos vamos a términos de cómo se entienden estas religiones, para términos de salvación, de dónde va a pasar un hombre en su eternidad después de la muerte, solamente encuentras 2 tipos de religiones. Por un lado, tú encuentras las religiones del mérito humano. Tú encuentras las religiones que dicen que el hombre puede religarse, unirse a Dios, ponerse en términos de paz con Dios por los esfuerzos que haga
él mismo para agradar a Dios. Por eso tienes a tanta gente pues haciendo sacramentos, devocionales, rézate, no sé, 10 Aves Marías y tus pecados son perdonados, sacrificios, llámese de esfuerzo, tiempo, incluso hasta, hasta sacrificios animales, en muchas religiones así se practica aún, para así apaciguar, según ellos, la ira de Dios y entonces ellos ponerse en términos de paz con Dios. Y eso lo encuentras en toda religión a lo largo del mundo, con una diferencia, con una excepción, que en el cristianismo, que es el segundo tipo que encontramos de religión y que es el único diferente a todas las anteriores, no te dice qué debes de hacer tú para ponerte en términos de paz con Dios, porque como dijimos y enseña Romanos 3:23, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que te dice qué es lo que ya hizo Dios para religarse con los hombres, para buscar a los hombres y entonces salvarles. Y esto es la obra de Cristo en la cruz. Jesús ya murió para pagar el precio que ninguno de nosotros podía pecar, porque la ira de Dios perfecta demandaba un sacrificio perfecto. La justicia de Dios es perfecta y como ningún hombre es perfecto, tuvo que venir Dios hecho hombre para Él, siendo perfecto, poder pagar la justa ira de Dios. Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia. Y bueno, algo muy importante aquí. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es una afirmación exclusivista que golpea el ecumenismo. Ecumenismo es la gente que piensa que todas las religiones se empatan y todos apuntan a lo mismo. No, esta afirmación de Jesús en Juan 14:6 al decir yo soy el camino, la verdad y la vida, lo único que te dice es que es exclusivista. Es decir, él no dijo yo soy un camino, una verdad y una vida. Él dijo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es ilógico pensar que el hombre puede encontrar la salvación fuera de Dios mismo manifestado en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, quien murió por los pecadores. Ok, y a lo largo de todo tu camino que tú has recorrido, ¿alguna vez has considerado en algún momento cambiar de religión? No, para nada. Yo cuando conocí a Cristo hace 10 años, yo había nacido en un hogar católico, no católico practicante, nada más nominal, pero bueno, como la mayoría de las familias en México dicen, somos católicos, pero ni a misa ni a nada de eso van, ¿no? Y no en ningún momento, simplemente porque, como mencionamos, ninguna otra religión del mundo ofrece un tratamiento preciso sobre el pecado. Vamos a ponerlo muy pronto. La religión católica, que partió del cristianismo primitivo, de los padres apostólicos y los padres de la iglesia, y que pronto se desfiguró al punto de que ya para el tercer siglo, cuando lo adopta el Imperio Romano y se lo atribuye al Imperio Romano con Constantino, pues se desfigura, se empieza a desfigurar esta parte de que la salvación es solo por gracia y solo por fe. Y entonces el tratamiento para el pecado ya no es la salvación en Cristo, que es el centro de toda la escritura, sino que se convierte en lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas pagar, lo que tú puedas entregar, al punto que cuando se da la reforma protestante, que no buscaba una división en la iglesia, sino reformar la iglesia para que volviera a los principios del Evangelio, a lo que las escrituras enseñaban, ya en esos momentos de la reforma protestante se vendían indulgencias. Es decir, se te vendía un boleto al cielo. Entonces, si tú habías pecado de adúltero o de mentiroso, lo que hacían era decirte, bueno, mira, págate tantas indulgencias, te cuestan tanto, y con eso el Papa intercede por ti y tú accedes de nuevo al cielo. Eso es algo que ni siquiera tiene un fundamento bíblico. Una vez más, ninguna otra religión del mundo ofrece un tratamiento consumado
terminado y pleno contra el pecado. Nadie te dice cómo puedes ser Bueno, salvo. y en eso pues, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que sí hay muchas contradicciones, ¿no? O sea, de que pues, el catolicismo pues, venga de las raíces del cristianismo, pero pues, ahora aquí viene la parte interesante donde el entrevistador es entrevistado. Y pues, te cedo la palabra, Mike, para que pues, me hagas cualquier pregunta que tengas en tu corazón. Buenísimo, aquí tengo unas preguntas anotadas, permíteme. A ver, ¿consideras tú que la religión cristiana tiene algo en común con tus propias creencias? Yo creo que sí, o sea, yo que soy católico, pues he encontrado que pues, hay varias coincidencias. Una sería la Trinidad, el poder de la Trinidad, y otra es de que pues, en algunos aspectos es muy parecida. O sea, todos venimos de lo mismo, que es un Padre, un Hijo, el Espíritu Santo. Y aquí tenemos varias cosas más en común que podrían ser las exigencias que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Que es el camino hacia la plenitud. Y bueno, ya me mencionaste un poco de en qué encuentras similitudes. ¿Qué lo hace distinto a ti? Lo que lo hace distinto, yo creo que podría ser que en el catolicismo nosotros podríamos rezar 3 Aves Marías y podríamos conseguir el perdón, porque dice la iglesia que si tú te arrepientes de tus actos, Dios siempre te va a perdonar. En la diferencia del cristianismo, yo diría de que aquí el camino es Jesucristo, o sea, con fe llegarás. Claro, claro. Sí, lo que esto es lo que se le conoce como el principio de sola fide y sola gracia. Solo la fe, de forma gratuita, es lo que da la salvación, no las obras humanas. Las obras son una consecuencia del haber creído y entonces haber sido salvado y tener un corazón renovado por Dios. Bueno, la última pregunta. ¿Te molestan algunas ideas o creencias de la religión cristiana? No, la verdad es que me parecen a mí bastante bien, o sea, yo que las he experimentado contigo, o sea, tengo experiencias muy gratificantes en las cuales he aprendido muchísimo y también estoy agradecido porque no es algo como que pues uno a veces no toma la iniciativa, ¿no? Pero pues esa vez, o sea, en- tomé la iniciativa y dije, pues sí voy. Y realmente fue algo innovador, muy nuevo y me agradó, o sea, tomaron el punto y te enseñan sobre cosas que pues, antes no, pues, como que no comprendías, ¿no? No le da bastante importancia. Entonces, yo la verdad la acepto mucho y la verdad si pudiera, pues también me gustaría estudiarlo un poco más. Con gusto ahí, cuando quieras ver mis clases, están en mi Facebook y están en línea. Sí, sí, sí. Y entonces, pues serían todas las preguntas, Santi. ¿Algo que quieras cerrar tú? Ah, no, pues Mike, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad es que eres una persona increíble, o sea, la verdad eres de las personas que conozco que han salido adelante y han buscado la forma de romper todas esas barreras y que casi, aunque te tiren 10 veces, te levantas 100 y ya sea por ayuda de Dios o por ayuda de uno mismo. Pero la verdad, estoy encantado de que me hayas dado de tu tiempo para esta entrevista. Todo viene de Dios, mano. Sin su ayuda nada somos. Su palabra dice, separados de mí, nada podéis hacer. No, pues gracias a ti, Santi, por la invitación. Y pues espero que te sea de mucha utilidad a ti y a todos los que le escuchen.